Todos tenemos un genio silencioso y muy poderoso, que se puede convertir en el malo o en el héroe de nuestra vida. Yo tengo 34 años, aunque parezco de 25, pero créanme que en estos 34 años he vivido experiencias sumamente dolorosas y muy significativas que hicieron un antes y un después en mi vida. Y estoy segura que a cada uno de nosotros también nos ha pasado experiencias similares. Y les voy a contar un poco, pero me guardan el secreto. En mi infancia viví un abuso sexual. Esto tapó mi boca y creó un camino que me llevó directo a un intento de suicidio en mi adolescencia. En mi vida adulta, abortos, divorcio y entre experiencia y experiencia miles de cosas más que cuando miro para atrás, créanme que no me encantaría volver a vivirlas. Y esto me llevó a tener un conflicto constante en mi cabeza y una desconfianza increíble hacia mí misma y obviamente también hacia los demás. Y si tú te pones en perspectiva y entiendes o miras para atrás y ves tu historia, tú dices, wow, eso también creó un colapso mental y una historia loca en mi mente. Esa voz interna está guiada por un montón de nombres. Cada vez que vamos a tomar una decisión, aparece el nombre de mamá, de papá, de la tía abuela, de la prima, de la vecina, de Marta, de Juan o de María, de quien sea. Esa voz interna se disfraza para protegernos de una nueva experiencia dolorosa, de una nueva experiencia traumática. Cansada, de verdad cansada de vivir experiencias así. Lo único que me sacaba de ese colapso mental era contemplar, como en este momento lo estoy haciendo con ustedes. Vamos a contemplar un poco. Me senté una tarde lluviosa a ver las gotas caer en el vidrio y me di cuenta que cada una de esas historias que vivía eran cada vez peor. Yo decía, yo no quiero volver a vivir esto. ¿Cómo hago? Me puse a ver historias de líderes del mundo. Y me pareció increíble y muy notorio que esas historias eran peores que las mías y que las tuyas seguramente. Y yo decía, ¿qué tuvieron que hacer ellos o qué tuvieron que cambiar ellos para ser hoy en día agente de cambio? ¿Qué tuvieron que hacer, crear, mover para decir, soy diferente y esto tiene que conocerlo el mundo? Elegí a dos. Uno, Lisa Nichols, el segundo, Nelson Mandela. Los dos vivieron en la cárcel. Lisa en una cárcel emocional terrible por haber vivido abusos de cualquier tipo, inclusive físico, por el padre de su hijo. Luego se convirtió en una líder mundial en comunicación y inspira al mundo hoy en día. Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel. Pasó de terrorista político y luego a presidente de Sudáfrica. Man, ¿qué tenía yo que aprender y qué tienes tú hoy que aprender para acortar el dolor y para sacarnos de esa cárcel emocional y física en la que vivimos hoy en día y seguramente más adelante o quizás en nuestro pasado? Ok, descubrí el secreto y hoy se los quiero compartir. El secreto que descubrí es su discurso. Ellos cambiaron su discurso, pero no el discurso que le hacían al mundo, sino el discurso que le hacían a su mente y a su corazón. Ese discurso poderoso que se hacían en la intimidad de su habitación. Claro, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Voy a escuchar mi voz interior. Empecé en la intimidad de mi habitación a escuchar mi voz interior y a comprender qué me decía, cómo funcionaba, cómo conectaba. Y era terrible. Pensamientos fatalistas todo el tiempo, que lo único que hacían era ríndete. Me decían también, quítate la vida. Y aquí no solamente vamos a entender el secreto de nuestra voz interior, sino el poder de nuestra voz interior. Señoras y señores, la Organización Mundial de la Salud demuestra o dice que 703,000 personas anualmente se quitan la vida. Y eso no es más que por sus discursos fatalistas todos los días. Lo más terrible de esto es que es la cuarta causa de muerte. Y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada por nosotros mismos, sino que nos dejamos guiar por esa voz interior fatalista. ¿Qué tenemos que hacer hoy en día? Si nuestra voz interior tiene el poder para quitar lo más preciado de nuestra existencia, que es nuestra vida, ¿por qué entonces no usar el poder de nuestra voz interior para potenciar nuestra vida al máximo, cierto?
Entonces, ya tenemos el secreto, que es el discurso. Ya tenemos el poder. Señoras y señores, me dediqué a estudiar comunicación social, me dediqué a estudiar la ciencia, la neurociencia, el sistema familiar, solamente con el único propósito de crear una herramienta que sea lo suficientemente práctica para sacarme de esta película diaria y que me permita contemplar cada día y conectar con el amor que somos todos. Entonces, aquí viene esta herramienta. ¿Estamos listos? Imagínense un cielo. Estamos viendo el cielo. El cielo tiene nubes blancas, tiene nubes negras. El cielo también tiene estrellas. El cielo también está despejado. Así que yo quiero que ustedes en este momento se imaginen, el cielo con nubes blancas son pensamientos positivos. ¿Qué son? Pensamientos positivos. Muy bien. El cielo con nubes negras, pensamientos negativos. ¿Qué son las nubes negras? El cielo despejado, imagínense que es un lienzo en blanco para crear. ¿Qué es un cielo despejado? Y el cielo lleno de estrellas somos cada uno de nosotros. ¿Y el cielo lleno de estrellas? Ok, entonces vamos a imaginar que estamos en una actividad listos para hablar como esta, o vamos a tomar una decisión importante económica, o vamos a crear algo nuevo, a confiar en nuestro talento. En la mañana nos levantamos, vemos el cielo, imaginamos que de repente en ese cielo blanco empiezan a llegar nubes negras y yo digo 3, 2, 1, ahora no, vuelvo a elegir. Quiero que repitas conmigo, 3, 2, 1, ahora no, vuelvo a elegir. ¿Qué decimos? 3, 2, 1, ahora no, vuelvo a elegir. Quiero que cierren sus ojos un momento, respiren profundo. Y decimos, 3, 2, 1, ahora no, vuelvo a elegir. Decimos, 3, 2, 1, ahora no, vuelvo a elegir. ¿Pueden abrir sus ojos? El cielo lo vemos todos los días. Nuestra voz interior la escuchamos todos los días. Vamos a unir este secreto y este poder para potenciar nuestra vida al máximo. Ya que conoces el poder de tu voz interior, haz que ese genio silencioso que habita dentro de ti se convierta en el héroe de tu vida. Muchas gracias.